material y el principio espiritual. De ahí parte la evolución, no solamente de nosotros como seres humanos, sino del universo entero. Vemos Dios, causa primera, inteligencia suprema, creador, ley del universo, el Padre de todo lo que existe, y crea el principio material que da origen a todas las manifestaciones y formas de la materia, a todas las diferentes formas de energía. Del principio material sale el fluido cósmico universal, materia elemental primitiva. De esta materia elemental primitiva, que en el libro de los espíritus, de la pregunta 22 a la 27, y en la Génesis, en el capítulo 14, podemos encontrar bastantes documentos sobre esto, salen las diferentes transformaciones de la materia. De esas diferentes transformaciones de esa materia está conformada todo lo que existe, la energía en sus diferentes formas, ¿sí? El fluido vital que anima a los seres orgánicos. Porque muy bien Cartel, en el libro de los espíritus, en el capítulo de los 3 reinos, pregunta 585, nos habla que podemos hablar de 2 grupos: seres inorgánicos y seres orgánicos. O también podemos hablar de 4 reinos: mineral, vegetal, animal y hominal, ¿sí? Teniendo en cuenta que los seres orgánicos que van desde el reino vegetal están compuestos del principio vital, el principio que le da vida, que le da vitalidad. De ese principio espiritual, que es el que orienta la evolución de la materia, del cual el espíritu se individualiza, sale desde esa chispa espiritual que conforma los diferentes reinos para llegar a individualizarse en el hombre. Es muy importante entender la diferencia de lo que es principio espiritual, pregunta 23 del libro de los espíritus, y lo que es la individualidad, pregunta 76 del libro de los espíritus. Porque en la 23 el maestro Cartel nos hablaba del principio general, pero ya en la 76 nos habla de los seres extracorpóreos, las individualidades, nosotros como espíritus, que hemos recorrido todo un camino de evolución de miles y miles de millones de años, de poder aprender en ese proceso de aprendizaje para poder llegar a ser lo que somos, y todavía todo lo que nos falta en esa trayectoria evolutiva. Los objetivos de la creación del universo. Primer objetivo, evolucionar constantemente. Es importante ratificar que el espiritismo nos habla de que somos seres perfectibles, que estamos en una constante evolución. Nosotros no involucionamos, tenemos tendencias, sí, de existencias anteriores, pero día a día vamos ganando virtudes, vamos trabajando por erradicar esas tendencias ancestrales que traemos en las diferentes existencias. Y ese es el objetivo, evolucionar. Y no solamente evolucionamos nosotros como seres espirituales, evoluciona la materia que conforma los diferentes globos, los diferentes planetas. Todo en el mundo va mejorando, va progresando. Otro objetivo, evolución como proceso de aprendizaje. La vida es un proceso de aprendizaje. Yo les decía que el llegar y conocer a Cuba, aprendí mucho de ustedes, ¿sí?
Es muy agradable poder compartir con las personas que sirven la comida, con las personas que atienden el hotel, con ustedes. Cada uno tiene una riqueza espiritual, esa fraternidad con que le hablo, ese calor humano. Estamos aprendiendo constantemente. Ninguno de nosotros somos producto terminado. Y siempre en ese interactuar entre el uno y el otro, estamos dándonos cuenta de las cosas buenas que tienen las demás personas para poder mirar qué nos sirve para ese proceso de evolución de nosotros. Entonces, en ese proceso de aprendizaje constante, no hablando del aprendizaje académico, sino el aprendizaje de la vida, tenemos que estar siempre dispuestos, con mucha humildad, con mucho amor, a entender que esta existencia que vivimos hoy es la oportunidad de Dios. Es esa oportunidad hermosa que Dios nos da para poder erradicar todas esas tendencias, todos esos males que hemos hecho en nuestras vidas. Porque todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos fallado en el ayer. Por eso estamos viviendo en este mundo de expiación y de prueba. Por eso estamos viviendo las circunstancias que vivimos. Siempre la felicidad completa no la encontramos en nuestro planeta. Cuando no se adolece de salud, se adolece de situaciones económicas, se adolece de problemas familiares, pero de alguna manera adolecemos. Entonces, si no conocemos la felicidad completa, ¿qué quiere decir? Nos falta aprender. Nos falta aprender la gran ley, la ley del amor, a la cual todos sin distinción, debemos bajar la cabeza y sumisos entender que nos falta muchísimo amor. Y eso es la gran necesidad que todos tenemos. El otro objetivo: Dios creó el universo por amor, para que sus criaturas evolucionasen hasta conseguir la verdadera felicidad. Se relaciona con lo que les hablaba anteriormente. Objetivo de la reencarnación: mejoramiento de la humanidad por el mejoramiento individual del ser humano. Y si vamos a hablar de mejoramiento, ¿en cuántas cosas tenemos que mejorar? En muchísimas. Me fascina cuando leí el libro Psicoterapia del Amor, psicografía de Divaldo. En ese aspecto, cuando nos hablan de esa trilogía armoniosa, todos nosotros escuchamos: primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero en este libro nos lo plantean de una manera invertida, ¿sí? Primero, nosotros, el ser humano, por la falta de capacidad de desarrollar el amor por los demás, primero debe trabajar por el autoamor, por el amor a sí mismo, por valorarnos, por respetarnos, para poder entender que si yo me amo, tengo todo lo necesario dentro de mí para poder reflejarlo a mi prójimo. Porque si no tengo esa grandeza del amor, si no tengo la herramienta importante para dar, ¿qué voy a dar? No tengo nada que dar. Para que después que haya desarrollado ese amor, ese autoamor, poder entender a mi hermano, empezando por los parientes más próximos, por la familia. No es por casualidad que se conforman las familias, tienen unos objetivos y hay que entender a esos parientes difíciles, mirar cómo podemos comprenderlos, cómo podemos ayudarlos, porque es la oportunidad que Dios nos da para enmendar deudas del ayer con ellos. Empezar por ese amor al próximo para poder partir al amor al prójimo.
Y de esa manera es que realmente puedo decir, amo a Dios. Porque el amor a Dios no lo manifiesto en los templos, llenándome las rodillas de ampollas, ni dándome golpes de pecho. El amor a Dios lo demuestro con hechos, con acciones, amándonos y amando a nuestro prójimo. Entonces, ese es uno de los objetivos de la ley de la evolución. La siguiente, me hace favor. Todos evolucionamos, y aquí está una diapositiva sobre la evolución del principio inteligente como tal. De la evolución del principio inteligente, Dios individualiza el espíritu. Tomé unas palabras de León Denis que me parecen fabulosas. En la planta, la inteligencia dormita. En el animal, sueña. Solo en el hombre despierta, se conoce, se posee y se vuelve consciente. Si lo miramos hacia la ligera, en la planta la inteligencia dormita, en el animal sueña y en el hombre despierta. Pero ¿qué trayectoria hay de ese despertar al llegar a ser consciente? Un paso muy amplio, porque eso no quiere decir de que ya a ser espíritus individuales somos seres conscientes. Tenemos que empezar a evolucionar desde nuestro ser instintivo, ¿sí? Para poder llegar a abrazar los sentimientos. En el libro de los espíritus, muy bien nos dice, los espíritus nos dicen en la pregunta 115 que Dios crea a los espíritus sencillos e ignorantes. Pero tenemos la conciencia de Dios, de nuestro Creador. ¿Qué nos compete a nosotros? Trabajar, amar. No dejarnos llevar por la ley del facilismo, ni del inmediatismo, que es la que nos hace incurrir en el error. Porque muchas veces por querer las cosas así, rápido, no nos importa las consecuencias, no nos importa el daño que podamos hacer a los demás. Tenemos que entender que debemos ponernos siempre en la posición del otro. ¿Qué le gustaría al otro que le hiciesen para que me lo hiciesen a mí también? Entonces, de ese despertar del hombre hasta llegar a ser un ser consciente, hay una trayectoria muy grande que todavía no la hemos alcanzado. Muchos de nosotros estamos todavía en una conciencia dormida, sin sueños. Simplemente nos dejamos llevar por los instintos. Solamente nos preocupamos por nuestras necesidades básicas. Algunos ya empiezan a tener sueños, como a despertar. Otros empiezan a darse cuenta que no solamente yo soy el que vivo acá, que al lado mío hay muchos seres que esperan mucho de mí. Y ya empiezo a tener una conciencia de sí mismo, una conciencia del otro, a preguntarme cuál es la razón de ser. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiere la divinidad de mí? ¿Por qué me permitió llegar a conocer este conocimiento espiritual? No es que simplemente nos quedemos en la expectativa. El espiritismo, grandioso, hermoso. Tenemos que traspasar, como lo decía hoy Ney, traspasar las barreras y llevar el espiritismo a la acción. Porque el espiritismo nos da todas las herramientas para poder despertar la conciencia y entender cuál es nuestro verdadero objetivo en esa ley de la evolución. Mirar hacia un lado, mirar hacia el otro. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué puedo dar de mí? Siempre dispuestos al amor y el servicio. La siguiente. En el libro El problema del ser y el destino también
León Denis nos dice: el hombre es pues al mismo tiempo espíritu y materia, alma y cuerpo. Mas tal vez espíritu y materia no sean más que simples palabras, expresando de manera imperfecta las dos formas de la vida eterna, la cual dormita en la materia bruta, despierta en la materia orgánica, adquiere actividad y se expande y se eleva en el espíritu. Si nuestra misión es elevarnos en el espiritualmente, porque esa es nuestra razón de nuestro progreso, debemos que empezar, todos, empezar por el autoconocimiento. Muchos de nosotros no nos conocemos, nos creemos calmados, nos creemos que actuamos bien, correctamente, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar ante un hecho fuerte que ataque mis intereses familiares, emocionales, de salud? ¿Cómo responderíamos? ¿Nos hemos puesto a pensar? No nos conocemos realmente. Entonces es importante empezar a ese autodescubrimiento para poder entender qué debo mejorar, qué debo cambiar, porque de lo contrario vamos a estar a ciegas. ¿Quiero cambiar? Sí, pero ¿qué quiero cambiar? Tenemos que buscar una directriz, entender cuál es nuestro objetivo, ponernos las metas claras para poder empezar ese proceso de cambio. Estamos evolucionando constantemente, como les decíamos, fuimos creados espíritus sencillos e ignorantes. El recorrido que tenemos es grande. Lo simbolizo con esta escalera, que no nos lleva sino la evolución, 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 cambio. Cambio. ¿En qué escalón de esa escalera estamos? Si nada más Kardec en el libro Los Espíritus, en la pregunta 100, nos habla de la escala espírita y nos habla de las diferentes órdenes, llegando a la primera orden, espíritus puros. ¿En cuál peldaño estamos? No nos interesa ponernos a preguntar, a pensar en cuál, porque de pronto nos atormenta. No es mirar lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, es pensar que tenemos que empezar ya, que lo que hicimos hecho está y no podemos retroceder el tiempo. La reencarnación, que siempre nos lleva al progreso, al mejoramiento, nunca nos lleva al retroceso, porque si así sea en esta vida que hayamos cometido hechos graves que atentan de una u otra manera contra alguien por nuestra inconsciencia, nos quedaremos en un estado estacionario, no evolucionaremos, no subiremos de peldaño. Pero qué tristeza que es perder 30, 40, 50 o 70 años de vida, ¿cuántos espíritus están esperando la oportunidad de reencarnar? Y nosotros simplemente vinimos a usar un vestido para lucir, pero no para transformarnos. Entonces es importante entender, no es decir, me equivoco y ya. No, es decir, ¿qué puedo hacer para mejorar? No perdamos tiempo en mirar ese pasado de errores. Proyectémonos en ese presente, porque el hoy bien vivido es el que nos permitirá tener un presente mejor. Muchas personas pierden minutos, días, años preciosos lamentándose por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. No, ese no es el objetivo. El objetivo es siempre mirar qué puedo hacer, qué puedo mejorar, qué paso
paso puedo dar hacia adelante? ¿Cómo puedo trabajar en esas tendencias que me amarran a este materialismo? ¿Cómo puedo entender la verdadera espiritualidad? Eso es lo importante.